Y como les decíamos recién, estamos con el gobernador Juan Schiaretti, precandidato a presidente de la Nación. Gobernador, ¿cómo le va? ¿Cómo estamos? Gracias por estar en Voz y Voto. Quería comenzar hablando de algo que ha pasado en los últimos días con relación a la campaña, que es su desembarco fuerte en Buenos Aires, ¿no? En la provincia de Buenos Aires. Un territorio complicado y que es muy importante para la definición de las elecciones. ¿Qué recepción ha tenido como representante? Usted dice representante, el único precandidato del interior. ¿Qué dificultades se encuentra en ese territorio y cómo recepta la gente un mensaje diferente al que viene escuchando? No, yo he tenido la mejor de las recepciones, por parte de la gente, por parte de los medios de comunicación, porque en definitiva el planteo nuestro es la vuelta a la cultura de la producción y el trabajo, salir de la cultura del subsidio, es que haya federalismo en serio, y eso todos los argentinos están de acuerdo, es también dejar atrás la maldita grieta que tantos daños nos hace y que yo siempre digo, es el negocio de los políticos que la practican y es la desgracia de la gente. Y la grieta es la que impide que Argentina pueda funcionar. La inventó Cristina Kirchner hace 12 años, Macri entró en esa grieta y vienen fracasando los dos gobiernos kirchneristas últimos, incluyendo el actual, y fracasó el gobierno de Macri. Porque la grieta determina un empate de debilidades si ninguno tiene posibilidades, inclusive reales, de acordar algo con quienes no piensan como él y mucho menos de poner en práctica medidas. Y lo concreto que Argentina, luego de estos 12 años de grieta, tenemos un ingreso por habitante que es menor al que había en el año 2012. Esta es la realidad. Pero fracasaron los últimos gobiernos. Y nosotros presentamos una alternativa distinta, la de dejar atrás la grieta, de llegar a un gobierno de unidad nacional y también expresamos el anhelo de que seamos un país normal. Lo que queremos los argentinos es ser un país normal. Gobernador, ahora cuando uno escucha el discurso y la propuesta suya, los dichos del gobernador electo también, Yarlora, estamos frente a una grieta política y también frente a una diferencia muy notoria entre el AMBA y la capital federal y el resto del país. ¿Cómo se hace para que ese votante, esa región donde están la mayor parte de los argentinos, se entusiasme con un proyecto que de alguna medida va contra algunos beneficios que tienen en detrimento del resto? Es que no va en contra de ningún habitante de Ciudad de Buenos Aires o del conurbano bonaerense. Va en el sentido de poner equidad en la distribución de los recursos en todo el país. Pero equidad es sacarle a uno para darle a otro también. Es repartir equitativamente. Eso es lo que significa equidad. Y va en la dirección de acabar con eso de que los gobiernos nacionales miran el país desde el AMBA, porque no es responsabilidad del habitante de Ciudad de Buenos Aires o del Gran Buenos Aires estas inequidades. Es responsabilidad de quienes gobiernan el país mirando desde el AMBA. Miran tanto desde el AMBA que no solo el boleto es más barato, la luz es más barata, el agua y el saneamiento es más barato, la nafta es más barata, el gas es más barato, porque concentran los subsidios ahí, sino que ponen impuestos que perjudican al interior productivo. El caso más elocuente de eso son las retenciones de la exportación agropecuaria. Yo digo que además de que le ponen el pie encima al campo, además de que el kirchnerismo considera al campo su enemigo y por lo tanto le pone cepo, le pone cupo, le impide exportar, además de eso están estas retenciones de la exportación agropecuaria que la vamos a llevar a cero en 4 años. En 4 años eliminamos las retenciones de exportación agropecuaria y el 10 de diciembre hay que bajarlo un 25%, y es lo que pienso hacer si los argentinos me eligen de presidente, para poder comenzar a poner equidad también en el funcionamiento de Argentina, porque es central para que haya equidad en el funcionamiento de Argentina y también para que haya dólares. Uno de los problemas que tiene el país es la falta de dólares. Gobernador, lo hemos escuchado reiteradamente decir que el ciclo político del kirchnerismo está llegando a su final. No lo han dado por terminado en demasiadas ocasiones y quería preguntarle por eso y qué pasa con el peronismo. ¿Cómo ve usted el peronismo nacional? ¿Es también un ciclo que empieza a terminarse para transformarse en otro tipo de coaliciones, en otra organización política del país? Bueno, lo primero, el kirchnerismo volvió porque fracasó Macri. Pero indudablemente que en el 2015, cuando los argentinos eligieron otro gobierno de otro sesgo,
indicaba de que podía terminarse el kirchnerismo. El fracaso del gobierno de Macri fue lo que hizo de que el kirchnerismo pudiera volver al gobierno poniendo como candidato a presidente a alguien que no tenía nada de autonomía, porque esa es la génesis del kirchnerismo. Esa posición feudal de que yo manejo todo y si no manejo todo lo considero enemigo y lo único que me interesa es ganar elecciones, si hay más pobres no importa, si hay trabajo no importa, lo que importa es ganar las elecciones, entonces se dedican a administrar lo que son planes sociales más que política de Estado. más que a evitar que se tengan que incrementar los planes sociales generando empleo, ¿no? Esa es la característica de kirchnerismo. Y volvió porque ganó Macri. Pero evidentemente ahora la sociedad está en contra del kirchnerismo. Esto es evidente en las elecciones que hubo provinciales. Si bien las elecciones provinciales dependen de la característica de cada provincia, también es claro que provincias que gobierna el peronismo no dejaron que fueran los funcionarios nacionales a la campaña electoral, porque están mal, porque los rechazan todos. Solo fueron a festejar el día domingo. Y uno ve en las últimas elecciones que, más allá de las características de cada provincia, aquellos que desde el justicialismo, del peronismo, que eran vinculados al kirchnerismo, perdieron. Casos muy notorios como San Juan, por ejemplo. Santa Fe. Exactamente, ni hablar. O sea, es evidente que hay un rechazo al kirchnerismo por parte de la sociedad. El caso de Córdoba, que nosotros somos un peronismo que no tiene nada que ver con el kirchnerismo, los cordobeses confiaron nuevamente en nosotros y nos apoyaron para seguir gobernando la provincia. Eso me indica de que estamos en el ciclo final del kirchnerismo. Yo espero que eso se exprese de manera contundente en las elecciones, tanto ahora en las PASO como en las elecciones, la primera vuelta del 22 ¿Y cómo ve el futuro del peronismo? Y el peronismo después de se eso? tiene que reorganizar dejando de lado la colonización que hizo el kirchnerismo estos 20 años. Porque estos 20 años el kirchnerismo colonizó el peronismo, salvo el peronismo de Córdoba, que nosotros nunca dejamos que nos colonice, pues nosotros siempre defendimos a nuestra provincia de Córdoba y no tenemos nada que ver con el kirchnerismo. Yo no tengo el peronómetro para decir quién es más peronista, quién es peronista, eso sería imprudente de mi parte, eso yo no lo tengo, pero sí puedo decir lo que expresamos nosotros. Nosotros expresamos un peronismo democrático, un peronismo federal, un peronismo progresista, un peronismo que es republicano. O sea, esto es lo que expresamos nosotros y creo que ese es el camino cómo tendrá que orientarse en el peronismo en el orden nacional. Y creo también que hace falta, para superar esta crisis, un gobierno de unidad nacional, que le dé encarnadura y fuerza a las medidas que se tengan que tomar en la próxima gestión presidencial. Eso no significa que nadie pierda su identidad, no sé, sino que significa de que uno es capaz, manteniendo su identidad, reconocer al otro, reconocer los aportes que hace el otro y encontrar puntos en común y aplicarlos. Si no, si gana alguno de los extremos de la grieta y sigue la grieta, va a seguir este empate de debilidades que hace que el país esté empantanado y paralizado también. Usted es muy enfático en decir, bueno, recién lo repitió, Macri fracasó y no quiere que los extremos de la grieta ganen, ¿no? Pero sin embargo le está dando una oportunidad a Juntos por el Cambio, que es la continuidad del macrismo, tiene actores que estuvieron en el gobierno de Macri, como una forma de pensar un gobierno de unidad nacional. Digamos, usted lo ha dicho públicamente que sería muy interesante hacer un acuerdo. ¿Qué ven Juntos por el Cambio hoy que lo diferencia del gobierno de Macri para que usted esté, digamos, de alguna manera dispuesto a negociar con ellos? Yo no soy quien para opinar de la interna de Juntos por el Cambio, porque es un tema que lo tienen que resolver quienes simpatizan a Juntos por el Cambio. A mí lo que me interesa es cuál es la propuesta de gobierno, cuál es el programa que se va a aplicar. Eso es lo que importa. Y creo que eso se puede discutir después de la primera vuelta, después del 22 de octubre, tal cual hicieron en Uruguay el Partido Blanco y el Partido Colorado, que son como el radicalismo y el peronismo de Uruguay, que encontraron un programa común y es el que está aplicando el presidente Lacalle Pou. ¿Con cualquiera de los dos candidatos, tanto con Larreta o Bullrich? Con el que esté de acuerdo con este planteo que hacemos nosotros. O sea, no es que está dado que usted, en el caso de que después no ingrese al balotaje, sí o sí va a ir a un espacio en el cual, al espacio de Juntos por el Cambio. Va a depender
si hay o no un acuerdo en los lineamientos generales de un nuevo gobierno. Sí, por supuesto, digamos, yo no soy parte Juntos por el Cambio, sí, y ni lo seré, o sea, porque si no estaría en ese espacio. Claro. Ya, creo que hay que hacer algo superador y creo que hay que hacer un programa donde digamos, bueno, estamos de acuerdo, esta y esta fuerza en este programa, independientemente de quién resulte ganador. ¿Cuáles son sus puntos ineludibles para ese programa? Federalismo. Acabo de mencionar, o sea, el tema de producción y trabajo, acabar con la cultura y subsidio, el tema del federalismo, el tema de terminar con la grieta, el tema de ir hacia un país normal, y eso se tiene que traducir en puntos de acuerdo. O sea, esto de acabar con el déficit fiscal, que es la causa central, la viga maestra de la inflación de todos estos años en Argentina, cosas de esas características. ¿Y qué lugar ocupa para usted mismo? ¿Qué lugar piensa para usted mismo en ese gobierno? Por eso compito. Está claro, está claro. Yo aspiro a estar en la segunda vuelta, si no, no competiría. Es así. Porque estábamos leyendo sobre el tema de la coalición multicolor que se armó en Uruguay, que usted cita mucho, con la calle Pou sumando a otros socios, y después en la conformación de ese gobierno hubo diferentes dirigentes de otros partidos que estuvieron en ese gobierno como ministros, por ejemplo, digamos. ¿Es posible pensar eso? Más allá que, por supuesto, las aspiraciones son como presidente, pero en el caso que usted lo fuera, tener ministros de Juntos por el Cambio, hacer un gobierno con esa estructura. Si yo soy presidente, voy a tener ministros de los partidos políticos que coincidan conmigo, que tengan capacidad de gestión. Porque lo que hace falta en Argentina también es gestionar las cosas. O sea, no que estén comentando la realidad. Y no importa el origen tampoco. Claro, no importa dónde vienen, sino dónde vamos. Lo que no puede ser, los políticos estén comentando la realidad en vez de ejercer las funciones para el cual fue electo. No puede ser que se estén peleando con otro. Hay que gestionar, hay que hacerse cargo de los problemas de la gente y buscar soluciones. Uno de los grandes problemas de Argentina es la gestión. Yo menciono siempre el tema de este gasoducto, por ejemplo. Nosotros tenemos grandes posibilidades de traer dólares vía el gas y el petróleo, que hoy el mundo requiere gas y petróleo, o sea que tenemos grandes chances. Tuvieron 7 años para hacer un gasoducto de 600 kilómetros, porque no hay gestión, no lo pudo hacer Macri, se quedaron discutiendo si era público o privado, vino el otro, volteó la licitación. La cuestión es que tuvieron 7 años para hacer ese gasoducto. Nosotros en Córdoba en un año y medio hicimos 3.080 kilómetros de gasoducto, y eso es gestionar, es resolver los temas de la gente. Mi compañero de fórmula, que es Randazzo, que es otro hombre del interior productivo, me acuerdo que demorábamos una enormidad para tener el DNI o el pasaporte. Entonces decía, no, imposible tenerlo rápido. La gestión es víctima de la política. Lo gestionó y lo tenemos 24 horas. Digo ¿no? que la gestión es víctima de la ideología de la grieta Sí, de la es política. víctima de la cultura de la grieta. Y de que los políticos, en vez de dedicarse, bueno, no digo todos los políticos, pero la mayoría de los políticos, en vez de dedicarse a resolver los temas para el cual fue electo, se dedican a pelearse, a comentar la realidad y a justificar su inacción. La gestión es la voluntad de transformar las cosas. La gestión es abocarse y trabajar para transformar las cosas. Gobernador, ¿cree que puede llegarse a una instancia de un gobierno de unidad sin que antes haya una crisis? Es como que en Argentina siempre salen de una mega crisis los procesos de cambio. ¿Usted confía en que esta vez, y estamos hablando de muy pocos meses que son los que faltan, pero de una situación económica muy crítica, confía en que lleguemos a un fin de gobierno y a la llegada de un nuevo gobierno sin un estallido inflacionario en primer lugar, que parece ser lo más preocupante? Yo creo que estamos en una crisis profunda, porque una inflación de 130% anual, 20 tipos de dólares, la diferencia entre el dólar oficial y el dólar paralelo, o el propio dólar de contado con liqui, que es el dólar que es legal, pero expresa el paralelo, que está en 568 pesos, realmente muestra que estamos en una crisis tremenda. Y me parece que la magnitud de esta crisis implica que es necesario hacer un gobierno de unidad nacional. Esto creo que es claro, porque si no, va a seguir este empate de debilidades y Argentina va a seguir empantanada, ¿no? Y cuando me dicen, ¿pero por qué con este sí? ¿Por qué con este no? Y la verdad que con el kirchnerismo no tenemos nada en común. El kirchnerismo es el responsable mayor de la crisis que hoy estamos viviendo, porque hace 3 años y medio que asumieron. Y su candidato, que es Sergio Massa,
que el ministro de Economía es la expresión palpable del fracaso del gobierno kirchnerista. A ver, él agarró la economía hace un año, no es que la agarró hace un mes o hace 2 meses. Y la economía empeoró. Pasamos, como decía hace un instante, de 65% anual de inflación a 130, el dólar de 2.40 a 560. Esta es la realidad. Entonces, es indudable que ese sector no hay posibilidad de hacer un gobierno de unidad nacional, porque además está, y lo ha probado Cristina, ella siempre quiere ir por todo, ella siempre quiere manejar todo y pone candidatos que no tengan autonomía porque no tienen fuerza política. Es lo que hizo con Alberto Fernández y es lo que está haciendo también con Sergio Massa. Entonces es muy difícil poder acordar con eso. Sí creo que hay un gran sector que hoy está colonizado por el kirchnerismo, pero que expresa un pensamiento peronista que sí están, y cuando hablo privadamente, ellos están dispuestos también a pasar a formar parte de un gobierno de unidad nacional. En ese sentido, creo que tiene que quedar aislado el kirchnerismo. Y creo que de los otros sectores, más allá de que haya fracasado el gobierno de Macri, aquellos que estén de acuerdo en estas ideas que yo propongo, podemos caminar juntos. Y más que qué lugar ocupa cada uno en el gobierno, lo que importa es cuál es el programa que vamos a aplicar y que vayan lo más idóneo. Bien. Gobernador, vamos a un corte y seguimos charlando. Avanzamos sobre todo con los gobernadores que están dispuestos a saltar y vemos quiénes son. Ya volvemos con más Voz y Voto.